Días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan. Estamos muy entusiasmados de este evento de lanzamiento del informe de Planeta Protegido para Latinoamérica y el Caribe. A partir de esta fecha, el informe estará disponible en las páginas de internet de Red Parques y de Protected Planet. Yo soy Claudio Marete, vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN para América del Sur, representando esta comisión en el comité coordinador del informe, y hoy seré el maestro de ceremonias de este encuentro. Este evento consta de 3 partes y se terminará alrededor de las 10:40 de la mañana en la hora de la Ciudad de México. Primero, empezaremos con palabras de bienvenida de 5 representantes de instituciones y organizaciones que hicieron este informe posible. Posteriormente, pasaremos a una breve presentación de los hallazgos principales del informe. Y finalmente, tendremos una mesa de diálogo con expertos de distintos sectores para conversar sobre los retos y oportunidades que enfrentan las áreas protegidas y conservadas al 2030, con base en los hallazgos del informe. Y luego tendremos el cierre. Tenemos el tiempo total del evento bien limitado y, por lo tanto, solicito a todas y todos que consideren sus tiempos disponibles con atención. Les comentamos que este evento será grabado para posteriores reproducciones. No habrá sesión de preguntas y respuestas, pero los invitamos a usar el chat en Zoom y en Facebook para presentarse, saludar y comentar. Paso la palabra a Pieter van Lierop, que encabeza la Secretaría Técnica de Red Parques desde la Oficina Regional de la FAO para nuestra región. Pieter, por favor. Muy buenos días para todos y un gran saludo a todos, especialmente a Roberto Avila, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y Coordinador Regional de Red Parques, Juliette Grundmann, Director de la Agencia Francesa de Desarrollo en México, Matilda Serrabol, que representa la Unión Europea, y Roberto Troya, el Director del WWF en América Latina. Como FAO hemos estado trabajando mano a mano con Red Parques desde su conformación en 1983, compartiendo desafíos y logros, como cuando en la COP13 se reconoció la importancia de la red como una iniciativa regional de apoyo a la adopción de medidas nacionales para el avance en las metas 11 y 12 de Aichi para la diversidad biológica. Por lo que es un gran orgullo para FAO como Secretaría Técnica acompañar a Red Parques en el lanzamiento de este inédito informe, que hace un análisis del progreso en el cumplimiento de los componentes de la meta 11 de Aichi. El informe destaca el gran esfuerzo empleado por diferentes actores para cumplir el complemento de cobertura de la meta 11. Sin embargo, el análisis nos arroja otros desafíos complejos, como por ejemplo, el asegurar la representatividad de ecosistemas, las funciones de conectividad y integración de paisajes productivos y de conservación, la efectividad de manejo y de la gobernanza, el empoderamiento de las comunidades locales y indígenas para la gestión de las áreas protegidas, y finalmente el fomentar otros mecanismos de conservación y gestión durable, de gestión sustentable. Sabemos de la importancia de las áreas protegidas y conservadas como espacios claves de conservación, no solo por la biodiversidad que albergan, representando un potencial alimenticio para las comunidades locales y de reserva genética para todos nosotros, sino también por los servicios ecosistémicos que de manera directa e indirecta contribuyen al bienestar humano, garantizando la seguridad, agua y la soberanía alimentaria de las comunidades. Por lo que es clave abordar estos desafíos para lograr la integración de la biodiversidad en los sistemas productivos, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, fomentando así la conectividad entre los ecosistemas, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades que viven dentro o dependen de las áreas protegidas. No quiero ocupar más espacio, entonces quiero dejar mis palabras así. Muchas gracias, Pieter. Ahora paso la palabra a Juliette Grundmann, directora de la Agencia Francesa de Desarrollo en México. Por favor, Juliette.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Y no sé si me escuchan, ¿sí? Por la invitación a ser parte de este evento para la FD. Bueno, es un honor poder participar y ser parte de este tipo de esfuerzos. La FD, como Banco de Desarrollo del gobierno francés, está alineada con la Agenda de Desarrollo Internacional y con los compromisos de Francia en el marco de la Agenda 2030 y de los Acuerdos de París. Y también en ese marco la FD trabaja o milita a la toma en cuenta de la biodiversidad para el logro de justamente el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Y en ese marco promoviendo siempre las soluciones propuestas para la lucha contra el cambio climático, pero que sean favorables a la biodiversidad. Y concretamente nuestra institución pues tiene objetivos de financiamientos favorables a la biodiversidad y objetivos en aumento estos últimos años. La conectividad ecológica se ha convertido en un desafío de primer orden en la lucha por la conservación de la biodiversidad y los sistemas, los servicios ecosistémicos, y es por ello que necesitamos ampliar los instrumentos de política para garantizarlos. Y también en el contexto de territorios que combinan una multitud de usos, es donde debemos aprovechar la vocación de la tierra para generar los instrumentos adecuados para la conectividad. De manera concreta, con el proyecto BioConnect, la FD contribuyó a la elaboración del informe Planeta Protegido, donde se describen la variedad de instrumentos que tenemos en la región de América Latina y el Caribe, y en particular el capítulo sobre conectividad ecológica entre los sistemas nacionales de áreas protegidas terrestres, elaborado por la CONABIO, reconoce la contribución de las áreas bajo protección privada, como es el caso de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, a incrementar la representatividad y a conservar parte de la riqueza biocultural de los países de la región. En la FD estamos muy orgullosos de acompañar el fortalecimiento de estos instrumentos en México, como las ADBC que recién mencioné, y fomentando la participación de los diferentes dueños y usuarios de la tierra a que su conservación sea un uso de alto valor y una opción viable. Concretamente, estos apoyos de la FD pues, se concretaron por en particular la inclusión de los paisajes bioculturales en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, como aquellos territorios que contribuyen en la gestión territorial integral y buscando proteger el patrimonio natural y cultural que les da identidad mediante la planificación de los usos tradicionales del suelo y la promoción del crecimiento económico local a través del desarrollo rural sostenible. También mencionar el diseño de una estrategia de comunicación social de las ADBC que difunda los beneficios que aportan a estas áreas, o la creación de una red nacional para la conservación voluntaria de tierras que, como ha ocurrido en Colombia, permita el intercambio de experiencias entre sus propietarios y el que puedan relacionarse para enfrentar amenazas y articularse con las autoridades. Para la FD, bueno, lo mencioné, todos estos son elementos muy importantes que contribuyen a la conservación de la biodiversidad de sus ecosistemas y que integramos de manera muy estratégica en nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliet. Le paso la palabra a Matilde Cerabolo, jefe adjunta de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. Por favor, Matilde.
Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Es un gusto acompañarles el día de hoy. Al comisionado Roberto Aviña, qué gusto poder coincidir y un saludo muy cordial a todos nuestros socios de la Agencia Francesa de Desarrollo, de la FAO, del BDF, del UNEP, el proyecto IAPA, que estamos tan contentos de apoyar. Permítame darle un saludo muy cordial a Julia Miranda, que ha sido una socia extraordinaria para la biodiversidad en la región durante todos sus años como directora de los parques nacionales de Colombia. Es un gusto estar aquí el día de hoy, felicitarles por la elaboración de este informe Planeta Protegido tan importante, por lo que aporta la reflexión y el diálogo frente a la triple crisis que estamos enfrentando, que la humanidad está enfrentando, la crisis climática, sanitaria y económica también. Frente a esta triple crisis, la respuesta de la Unión Europea es una respuesta que le apuesta al medio ambiente, a la biodiversidad, en el marco de nuestro Pacto Verde, que es la estrategia para reactivar la economía, crear empleos y asegurar la transición ecológica. Pues decía, en el marco del Pacto Verde, nuestra estrategia para la biodiversidad es una estrategia ambiciosa que pretende en los próximos 10 años llegar a que el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos dentro de la Unión Europea estén protegidos, creando además unos corredores biológicos a nivel continental que van a ser de suma importancia. Ese es compromiso interno que les estoy contando de la Unión Europea, pero que va a reflejar claramente en nuestro actuar externo, en nuestras relaciones con los socios, en nuestra cooperación internacional. Y pues pensamos que tiene que guiar también el compromiso de todos nosotros en la próxima cumbre de la biodiversidad, que queremos que sea una cumbre ambiciosa, donde conjuntamente podamos pues comprometernos a proteger la biodiversidad que la crisis sanitaria nos muestra es tan importante para asegurar también el bienestar de las personas, ¿verdad? En esta protección de la biodiversidad siempre lo hemos visto desde la Unión Europea no como un tema de conservacionismo únicamente, sino realmente como algo que afecta directamente a la vida de las personas, y las comunidades locales están al centro de esto, en particular las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, el que sean actores y protectores de su entorno, y que puedan también de ese entorno pues traer sus medios de subsistencia de forma sostenible. Eso es absolutamente clave para que pues la biodiversidad se conserve, pero también para encontrar esas soluciones originales que van a ser en nuestra visión el único camino realmente que la humanidad tiene al frente. De esta forma que pensamos que el trabajo que se está haciendo desde el programa IAPA con todos los socios y el informe que estamos presentando hoy, pues va a ser una contribución muy importante a la reflexión mundial, a los compromisos que todos los países a nivel mundial podamos asumir conjuntamente. Quiero agradecerles por este trabajo, por esta contribución, y desear a todos realmente que le podamos sacar el jugo a este informe y que podamos seguir caminando en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Ahora paso la palabra a Roberto Troyas, director de WWF Latinoamérica. Por favor, Roberto. Muchas gracias, Claudio. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan y a la gente que nos está siguiendo, esos muy bonitos comentarios que están poniendo en el chat desde toda la región de América Latina. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Sabemos que estamos frente a una crisis de pérdida de biodiversidad y cambio climático, y efectivamente requerimos una respuesta integral como sociedad. Tan solo este año
vemos que tenemos una gran oportunidad de enfrentar estas crisis y buscar una mayor convergencia en las agendas de nuestros países. Nosotros pensamos que es la América Latina una región que ha demostrado un gran liderazgo a nivel internacional. Un ejemplo de esto, los 14 países que se comprometieron en el llamado Leaders Pledge for Nature, con 10 compromisos ambiciosos para la próxima década, con el fin de revertir la pérdida de biodiversidad para el año 2030 y así intentar lograr una naturaleza positiva, como le hemos llamado. Si nosotros podemos ver que uno de esos compromisos es el lograr un marco global de biodiversidad que sea ambicioso, con el fin de enfrentar la crisis de naturaleza y fortalecer nuestros compromisos climáticos, donde la naturaleza debe jugar un rol fundamental. Es por esto que, y ya lo dijo Matilde, el informe Planeta Protegido es importante porque revierte una tendencia fundamental para contribuir a la argumentación que desde un continente megadiverso, donde hay efectivamente logros en materia de cumplimiento de compromisos internacionales, efectivamente tiene un rol y un aporte muy importante para la comunidad regional y para la comunidad internacional. Nosotros tenemos como WWF un claro propósito de no hacerlo solos. Vemos con gran agrado y con gran reconocimiento la presencia de los panelistas en esta conversación que reflejan distintos sectores públicos, privados y grandes liderazgos. Ya se ha mencionado a Julia, Juan Manuel y otros que están acompañando desde sus distintas tribunas de estos procesos. Es nuestro rol acompañarles a ustedes, a los tomadores de decisión, mediante la generación de información que nos permita comprender por qué esas metas deben ser incrementales y la necesidad también de movilizar los recursos necesarios para fortalecer las condiciones que las hacen posibles en el terreno. De ahí que la participación y liderazgo en su construcción se convirtiera y se convierte en una prioridad en adelante y que sea una poderosa herramienta para el logro de este propósito. El informe regional nos da cuenta de todos los grandes logros y retos que tiene la región como una evidencia clara, pero también nos deja una enorme responsabilidad para permitir que esas condiciones sean cada vez más una realidad. Es necesario garantizar flujos de capital suficientes para garantizar la operación de las áreas y que haya garantías para invertir en nuestras áreas naturales, garantizar la estabilidad y el desempeño laboral de nuestros guardaparques, todo bajo condiciones dignas que incluyan la defensa de los derechos humanos y en especial la de aquellos pueblos originarios, comunidades locales e indígenas. Estas son apuestas que no dan espera en el propósito de la conservación. Es nuestro más fiel compromiso el poder adelantar todas las iniciativas que estén al alcance de nuestra red de WWF para que en los próximos 5 o 10 años, cuando podamos y lancemos un nuevo informe, posiblemente Planeta Protegido, nos hable de cómo el maravilloso esfuerzo de muchos, de tantos seres comprometidos desde la Patagonia hasta Tijuana, pudieron haber hecho de nuestras áreas protegidas, que no sean simplemente un polígono más en un mapa, que una iniciativa privada de gestión sostenible de un recurso clave para la supervivencia fuera ejemplo de utilización sostenible de la naturaleza, o que la conectividad entre los territorios se integrara en instrumentos concretos o en visiones multisectorales en pro de la salvaguardia de los valores que nuestra naturaleza nos otorga. Y sobre todo que más allá de los que estamos seguros y convencidos serán porcentajes de un gran impacto, se convoque a la región para celebrar cómo a través de la defensa de los socio y ecosistemas, América Latina y el Caribe haya logrado impactar de manera más positiva en la vida de los habitantes, haya gestionado exitosamente bajo esquemas de gobernanza equitativa espacios claves para la vida de manera colaborativa.
Estamos aquí en este trabajo, esperamos hacerlo viral, un virus positivo, pongámoslo así, y reiteramos el gran potencial que tiene este informe para inspirar a todos aquellos que están convencidos o aquellos que aún tenemos que convencer que un mundo mejor es posible y que los territorios adecuadamente protegidos juegan y deben jugar un papel indiscutible en garantizar la provisión de beneficios de la naturaleza para todos, para lo cual sin duda este informe que hoy presentamos al mundo traerá datos, ejemplos y reflexiones sobre el camino a seguir. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora volvemos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, que coordina de manera regional la Red Parques. Con Mónica, ¿sí? Por favor. Buenos días a todas y todos. Una disculpa de parte del comisionado Aviña, que tuvo problemas y no pudo conectarse. Pero para nosotros en CONAMP es un orgullo estar con ustedes en este lanzamiento del informe Planeta Protegido, Latinoamérica y el Caribe. Para los que no conocen a la Red Parques, somos una red técnica de cooperación regional entre sistemas de áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe, que buscamos mejorar la gestión de nuestras áreas protegidas y conservadas a través de intercambio de conocimientos y experiencias. La publicación de este informe no hubiera sido posible sin esta red. Desde la coordinación de Red Parques que tenemos actualmente en México, hemos puesto mucho esfuerzo en poder lograr un documento vivo, como bien decía Roberto, para facilitar la toma de decisiones sobre áreas protegidas en esta próxima década tan importante para la humanidad. Este informe nos recuerda a los jefes de las áreas protegidas, a todos los gestores de las áreas protegidas, la importancia de la conservación colaborativa, trabajar con otros actores y crear alianzas. Juntos, como región, somos mucho más fuertes. Ante ello, agradecemos a todas las instituciones que están aquí presentes, a todos estos panelistas excelentes que están aquí con nosotros, que hicieron esto posible, AFD, WWF, Unión Europea, WCMC. Muchas gracias por su apoyo en todo este proceso que arrancó desde enero del año pasado, en un año sumamente complicado. Pero también queremos agradecer a todas las personas que han puesto empeño y dedicación voluntaria, al comité editorial que dedicó su tiempo y también gracias al respaldo de las instituciones que los dejaron participar, a los autores y a todo el personal de los sistemas de áreas protegidas que día con día alimentan la base de datos de áreas protegidas para que nosotros podamos tener la mejor información disponible para hacer este informe. Finalmente, quiero agradecer a todos los miembros de Red Parques por la confianza de sacar esta primera edición regional de Planeta Protegido para nuestra región. Estamos seguros que nos ayudará a ver con ojos más críticos dónde estamos ahora para poder reflexionar y priorizar nuestras acciones futuras como región. Ojalá que esta primera versión de Planeta Protegido, Latinoamérica y el Caribe, sea la primera de varias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. En representación de Roberto Aviña, el comisionado nacional para Áreas Naturales Protegidas de México y actual coordinador regional de la Red Parques. Les agradecemos mucho a las personas e instituciones que coordinaron, contribuyeron o apoyaron el esfuerzo para este informe tan esperado para que sea posible. Y en continuación, un informe que es una continuación y también una antelación a otros esfuerzos regionales. Sin más, volvemos a Mónica Álvarez, ahora como coordinadora del informe, quien es coordinadora de Asuntos Internacionales de la CONAMP en México, interinstitucionales de la CONAMP en México y punto focal de Red Parques, para que presente brevemente los hallazgos principales de este informe. Mónica, por favor. ¿Me podrían confirmar, Claudio, si ahí se puede ver la presentación? Sí, se ve bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, otra vez buenos días. Para nosotros es muy emocionante compartir con ustedes en este breve tiempo que tenemos. Procuraremos hacerlo en 15 minutos, los mejores hallazgos más representativos del informe. Por supuesto que no va a hacer justicia al informe completo, que terminando esta presentación ya podrán descargar directamente de la página web de Red Parques y próximamente también en la página de Planeta Protegido. Bueno, este informe,
como bien comentaron, abarca 51 países y territorios de Latinoamérica y el Caribe. Es un esfuerzo voluntario sin precedentes. Son 58 autores de más de 40 organizaciones e instituciones. Este documento se ve reflejado en 14 casos de estudio, en 14 capítulos y 29 casos de estudio regionales. La información viene principalmente de la base de datos mundial de áreas protegidas, conocida como la WDPA, por sus siglas en inglés, a julio del 2020, pero también el valor agregado es que está alimentado por otras fuentes regionales y nacionales. El informe incluye fortalezas, debilidades y recomendaciones de expertos en cada uno de los aspectos de la meta de Aichi 11, que finalmente este es el objetivo del informe: analizar el estado de cumplimiento que tenemos en la región Latinoamérica y el Caribe frente a la meta 11 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Adicionalmente tiene otros componentes y más detalles sobre otros componentes que suelen estar subrepresentados, que decidimos aprovechar para incluir en el informe y tener toda la información posible. En esencia, esta información cuenta con la información esencial para facilitar la toma de decisiones en materia de áreas protegidas y conservadas al 2030. Antes de pasar a analizar el estado de cumplimiento y lo que nos comparte el informe, es importante recordar a la meta 11, que quizá algunos que nos escuchan ya se la saben de memoria, pero seguramente otros no. ¿Qué nos dice la meta 11 de Aichi? Que al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administradas de manera eficaz y equitativa y ecológicamente representativos, bien conectados con otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios. Ahora vamos a desglosar esta meta y comparar, según los hallazgos del informe, cómo vamos en cada uno de estos componentes. Empecemos con cobertura protegida, que suele ser la más sonada para todos y no menos importante. En términos de cobertura protegida, el informe nos muestra que tenemos como región, en los 51 países y territorios, 9.154 áreas protegidas al momento que son reportadas en la base de datos. ¿Esto qué significa? Esto, para ponerlo en números, que sería el equivalente a un poco más de 8.8 millones de kilómetros cuadrados, sería lo equivalente a la cobertura de la suma de países de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. O también a la suma, o sea, estos 8.8 es incluso un poco más que el territorio de Brasil completo. Estos datos se los digo para que pongamos como en perspectiva el alcance que tenemos al visualizarnos como región. Déjenme, paso a la siguiente lámina. Esta gráfica es muy interesante, pues nos muestra la tendencia en el progreso en los últimos 20 años. Como pueden ver, en la línea verde, que es las áreas protegidas terrestres, en los últimos 20 años se ve un incremento y prácticamente en los últimos 10 años es un incremento constante hasta que logra estabilizarse. Esto nos lleva al momento de hoy, al que se reportaron estos datos, de julio del 2020, que ya tenemos el 24% de las zonas terrestres y de aguas continentales protegidas. Esto recordando que la meta de 11 de Aichi era el 17%. Entonces, en términos de cobertura protegida, podemos decir que cómodamente superamos la meta. En territorio, esto significaría o equivaldría a la superficie de 4 veces Colombia. En el caso de las áreas marinas y costeras, la situación es un poco distinta. Si bien también superamos la meta cómodamente con 18.9% de las zonas marinas y costeras, recordando que la meta era 10%, e incluso comentando que sabemos que este 18.9% ya se superó a más de 20%, es decir, se ha duplicado la meta, según la última información que tenemos de la base de datos mundial a diciembre del 2020, por últimas declaraciones. Pero es importante también aquí que vean la gráfica, en la gráfica, la línea azul. La línea azul representa las áreas marinas protegidas y su tendencia en expansión. Entonces podemos ver que prácticamente del año 2000 al año 2010 era muy estable y no había un gran incremento. Es realmente desde el 2010 a la fecha que se ha tenido un incremento exponencial de las áreas marinas protegidas. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe principalmente a algunos países que han hecho grandes declaraciones de áreas marinas protegidas. Por ejemplo, México, Brasil y Chile, quien también en diciembre realizó una última declaración muy grande.
y otros países que han decidido proteger al 100% sus áreas marinas protegidas, como es Martinica y Guadalupe. Entonces, viendo esta gráfica podemos ver la diferencia en la tendencia de crecimiento. ¿A qué equivale este 20% o casi 4 millones de kilómetros cuadrados? A 3 veces el territorio de Perú. Disculpen. Algo importante que comentábamos, sabemos que y el autor en este capítulo es muy enfático. Vamos muy bien en términos de cobertura, eso no se puede negar. Pero ahora vamos a ver a detalle los otros componentes que enfrentan mayores retos y que debemos de ver en un conjunto al mencionar cómo estamos cumpliendo la meta 11 de Aichi. ¿Dónde estamos en áreas clave para la biodiversidad? También conocidas como KBAs o Key Biodiversity Areas. Están identificadas, según nuestro informe, 2.300 áreas clave para la biodiversidad en Latinoamérica y el Caribe. De estas 2.300, el 21.2% se encuentran cubiertas por áreas protegidas, que representan el 56.3% de la superficie total en la región. Sin embargo, este es el dato muy importante que debemos de tener en mente. El 43.9% de las KBAs o de las áreas clave para la biodiversidad al momento no tienen ningún grado de protección bajo figuras de áreas protegidas. Y este será el reto de las KBAs. Si bien son un mecanismo sumamente efectivo para priorizar acciones de conservación basadas en áreas donde o en espacios geográficos donde sobresale la biodiversidad, su identificación no está asociada a su estatus legal de protección, por lo que al futuro será importante continuar con la identificación de las mismas, mejorar en el tema marino, que apenas los esfuerzos son muy pocos y sobresalen en el Cono Sur. Sin embargo, sería muy importante trabajar a la par en la protección de estas áreas clave para la biodiversidad, y no solo como figuras de áreas protegidas, sino también como otros instrumentos de conservación que veremos más adelante. ¿Y qué tan diverso es lo que se está protegiendo? Bueno, sin duda, y como comentábamos, tenemos la región más diversa a nivel mundial. América del Sur por sí sola tiene el 40% de la biodiversidad del planeta. Entonces, pero diciendo esta gran diversidad, ¿qué tan efectiva o qué tan representativa más bien está siendo esta protección? Para este capítulo, la autora realizó un análisis exhaustivo en términos espaciales, con varios criterios, donde podrán ver en el informe, en el que encontró que, sin embargo, solo la mitad de los biomas presentes en toda la región alcanzan el 17% de protección o la superan. Es decir, la otra mitad aún no alcanzan este 17% de protección. Algunos biomas, por ejemplo, tienen, como el bosque matorral mediterráneo y las praderas y sabanas templadas, si bien no me equivoco, tienen menos del 2% de su extensión protegida, mientras que otras, como las Islas Galápagos, los bosques húmedos de altura de las Guyanas y el páramo de Santa Marta, que lo pueden ver dentro de la gran mancha verde fuerte en el mapa, ya tienen más del 50% de protección estos biomas. Entonces, en términos terrestres es muy dispar aún en términos de protección representativa de diversos ecosistemas. En el ámbito marino, la situación es similar. Si tenemos 45 ecorregiones marinas, que es lo que se ha identificado, casi la mitad tienen menos del 3% de su extensión cubierta por áreas protegidas. Incluso algunas tienen menos del 1%, como es el caso de la plataforma patagónica y la región central peruana. En contraste, otras ecorregiones tienen más del 30% de su cobertura bajo áreas protegidas, como sería el caso del archipiélago de Revillagigedo en México y la isla de Pascua en Chile. En síntesis, este informe nos dice a través de este capítulo que nuestra protección no es representativa en términos de diversidad biológica, por lo que se sugiere evaluar la representatividad en cuanto al estado de protección de las especies y endemismos regionales. Ahora hablemos de cómo estamos en términos de manejo efectivo o de efectividad en el manejo, no menos importante. Bueno, recordando la meta de Aichi 11, nos dice que para el 2020 habría que evaluar al menos el 60% del área total de áreas protegidas. Sin embargo, la base de datos sobre efectividad de manejo de áreas protegidas, GDPAME, nos dice que solo el 13.7% de las áreas protegidas de la región han sido evaluadas bajo alguna metodología rigurosa de efectividad de manejo. Ni siquiera rigurosa, alguna metodología.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Además de esto, pues de este 13.7% no conocemos si esas evaluaciones fueron valorables o no. Únicamente sabemos que fueron evaluadas. Sin embargo, un análisis exhaustivo que hicieron los autores del capítulo de efectividad con fuentes regionales demuestran que 21 países y territorios han evaluado la efectividad de su sistema de áreas protegidas bajo un método documentado y sistemático. Por otro lado, tenemos la lista verde. ¿Y por qué la lista verde? Bueno, para empezar, en la región tenemos 9 áreas protegidas integradas al estándar de lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 14 más que son candidatas. Dentro de estos países que tienen áreas protegidas en la lista verde están Perú y Colombia. Y en las candidatas están estos 3 países más Brasil y Costa Rica que están en proceso también. Pero ¿por qué la lista verde es importante en este aspecto? Porque la lista verde, entre otros beneficios, estimula el avance de las áreas protegidas hacia el manejo efectivo. Y entrar al estándar quiere decir que se ha pasado por un proceso riguroso de evaluación de criterios de evaluación de la efectividad, entre otras cosas. En síntesis para la región, el informe nos demuestra que falta enfocar esfuerzos en mejorar la evaluación de manejo, así como también su reporte a las bases de datos, sobre todo a la APAME y a la WDPA, en las siguientes metas globales. Habrá que ver la mejor forma de reportarlas. Finalmente pasamos a la última parte de esta primera sección de componentes cualitativos. ¿Qué tan conectados estamos los sistemas de Latinoamérica y el Caribe? Un estudio, este capítulo es muy interesante, lo hicieron hasta 6 personas de diferentes instituciones de Latinoamérica, en el que nos muestra que de los 51 países y territorios de la región, solo 9 presentan el 17% de su superficie terrestre protegida y conectada. Quiere decir que en promedio, el 33% de la extensión de esos sistemas nacionales de áreas protegidas no están bien conectados. Una tercera parte de la superficie protegida en Latinoamérica aún corresponde a islas de conservación. También es importante mencionar, hilándolo a la meta 11, la importancia de la conservación más allá de las áreas protegidas, que es la integración a los paisajes más amplios. Y esto en el capítulo 8 del informe podrán ver que hay varios ejemplos de programas e iniciativas que buscan cumplir con este criterio. Y sí, como el autor bien menciona a los autores en el capítulo, se requiere involucrar a los gobiernos centrales, locales, al sector privado y organizaciones locales para lograr llevar a cabo este componente. En términos de gobernanza, ¿cómo estamos? En el mapa pueden ver, tenemos una gráfica que no sale, disculparán el error en la presentación, no sale el número y la categoría, pero se los voy a platicar. El 57%, que es el verde fuerte, son áreas protegidas que están reconocidas como gobiernos en alguna categoría. Puede ser gobiernos subnacionales o gobiernos federales. Por otro lado, tenemos el segundo verde, un poco menos intenso, que dice 1408. Estas son las áreas privadas. Estas áreas privadas alcanzan... son 1,400 que tenemos reportadas en la base de datos. Por otro lado, y ya un porcentaje menor, están después las áreas gobernadas por pueblos indígenas y comunidades locales, con 567. Una muy pequeña sección, casi el 2% de las áreas reportadas, son por gobernanza mixta. Y el naranja que pueden ver, que son 1,758, son áreas no reportadas. Es decir, que de estas 9,154 áreas protegidas que tenemos en la región, no se cuenta con la información de gobernanza de este 20% de áreas. Entonces, eso es muy importante para pensar en las siguientes láminas que les voy a platicar, que también identifica el reporte. Claramente hay mucho que no se está reportando en términos de gobernanza. Por ejemplo, voy a resaltar algunos gobiernos locales que el informe detalla por capítulo. Tenemos los gobiernos locales. Si bien de ese 9,154 áreas que les presenté en la gráfica anterior, el 28% está vinculada a agencias subnacionales. Sin embargo, solo el 0.6% de este 28 está administrada por gobiernos municipales. En realidad sabemos, y el capítulo nos dice, que hay mucho más potencial y mucho más en proceso, sin embargo, no se ve aún representado, ¿no? Todavía faltan esfuerzos por mapear este tipo de protección. Otro instrumento importante son los territorios de vida.
conocidas como las TICAS, que son albergadas bajo pueblos indígenas o comunidades locales. Estos sitios, llamados territorios de vida, en la región no son menores. Por ejemplo, este dato, tan solo en la región tropical y subtropical de tierras bajas de Latinoamérica, habitan más de 520 pueblos indígenas con cerca de 40 millones de habitantes. Y estos pueblos, a su vez, protegen 3,000 TICAS, ¿no? Que pueden ser bajo diferentes modalidades, territorios, áreas conservadas, resguardos o tierras comunales. Otro modelo de gobernanza importante que resalta en Latinoamérica son las áreas bajo protección privada, que platicaremos más en el panel. Si bien la WDPA o la base de datos nos dice que hay 1,400 áreas de protección privada, a través de un análisis de los autores de este capítulo, podemos ver que mínimo hay 4,000 áreas bajo protección privada reconocidas a través de las redes y de los gobiernos en la región. Estas 4,000 áreas, ¿qué significan en expansión o en superficie? 5 millones de hectáreas, que sería el equivalente al tamaño de Costa Rica. Y otra vez, entonces, este modelo de gobernanza no es menor para la región. Finalmente, tenemos las otras medidas de conservación basadas en áreas, las famosas OMEC. Sin embargo, el informe nos dice que al momento aún no se ha reportado en la base de datos de OMEC, ninguno de los sistemas lo ha reportado. Solo un país reporta a la fecha una hoja de ruta, que es El Salvador, y 7 otros sistemas se encuentran en proceso de construcción. Vemos que este proceso ha tomado más tiempo del que quizá pensábamos, pero es importante reconocer más a fondo los criterios de la SOMEC, de definir rutas de trabajo para aplicarlos al contexto de cada país y, por supuesto, enmarcarlos en los marcos nacionales de cada país para que puedan tener ese aporte y visibilidad internacional de lo que aportan a los sistemas de áreas protegidas. Ya para finalizar, les voy a compartir los otros retos que enfrentamos, que no son menores y que el informe en sus últimos 2 capítulos nos lo comparte a través de llamados de acción. Todos hemos escuchado, bueno, quizá algunos, de que las áreas protegidas sí son reconocidas como los mejores instrumentos para conservar la naturaleza y la biodiversidad. Sin embargo, algo muy importante es que estas áreas protegidas deben de contar con condiciones propicias y entornos favorables que se reconocen en el Convenio sobre la Diversidad Biológica para que las áreas protegidas realmente puedan lograr sus objetivos de conservación. ¿En dónde estamos con esto? Les voy a compartir 3 datos sobre esta situación. Hay un estudio de WWF que también está incluido en el informe en su capítulo 13, en el que se encuestaron a más de 600 guardaparques de Latinoamérica. ¿Y qué pasó? 2 datos importantes. A pesar de que el 98% de estos guardaparques se siente sumamente orgulloso de su trabajo como protectores de la diversidad del planeta, el 82% de los guardaparques también percibe que su trabajo tiene riesgo, es un trabajo peligroso. Esto no es menor y por eso en este capítulo la Red Parques hace un llamado a mejorar las condiciones propicias de las áreas protegidas, de los sistemas de áreas protegidas y también de incrementar significativamente los presupuestos de los sistemas nacionales de áreas protegidas, que cada vez tienen mayores responsabilidades para poder lograr la conservación efectiva. Otro dato que es muy reciente que realizamos desde la Coordinación Regional de Red Parques, en el que encuestamos a 18 sistemas de áreas protegidas. Imagínense, nos dicen que tenemos en promedio, y refiriéndonos a guardaparques solamente de sistemas federales de áreas protegidas. Eso es muy importante aclarar porque hay otros actores y otros que pueden ser guardaparques de sistemas subnacionales o monitores comunitarios que aportan a la misma labor y son igual de importantes. Sin embargo, solo contando los datos de sistemas nacionales de áreas protegidas, la cifra es, en promedio tenemos un guardaparque para proteger lo equivalente a 50,677 canchas de fútbol, ¿no? Que en kilómetros cuadrados sería 324 kilómetros cuadrados, que equivale también, por ejemplo, al territorio de Granada. Entonces, les dejo ese dato por ahí porque es muy importante resaltar los retos que enfrentan el personal de los sistemas de áreas protegidas ante cada vez mayores sistemas cada vez con mayor territorio protegido y será algo a considerar en las próximas décadas, ¿no? Que tengamos las nuevas metas globales. Los dejo con 3 mensajes claves que detiene el informe. 1. Al considerar la expansión de los sistemas de áreas protegidas al 2030, es indispensable considerar las recomendaciones de los componentes que no se han cumplido, que vimos al principio de esta presentación: representatividad, conectividad, efectividad de manejo, etc. Otro mensaje importante:
Como pudieron ver en la segunda parte, tenemos un potencial muy importante de otros mecanismos de conservación basados en áreas, que además tienen modelos de gobernanza muy funcionales y diversos. Para esto es muy importante conocer mejor y darles operatividad a estos esquemas de gobernanza. Por otro lado, tenemos también que reconocerles y dedicar cierto esfuerzo a mapearlos y ver cómo evaluar y reportarlos, incluirlos a nuestros marcos legales. Y por último, no olvidemos que las áreas protegidas deben ser reconocidas como el principal mecanismo de conservación de la naturaleza y aporte fundamental al bienestar humano a través de sus servicios ambientales, que deben contar con las condiciones propicias para implementar plenamente sus derechos y también ser reconocidas como motores de desarrollo local que reducen la pérdida de biodiversidad. Este es el futuro a seguir. Les agradezco mucho su atención. Los invitamos a que descarguen el informe completo y vean con sus propios ojos las voces de estos 58 autores que tienen la mejor información disponible para que vean el detalle de toda esta información. Esto solo fue una probada. Muchas gracias por su tiempo y los invitamos a que se queden en la siguiente parte del panel. Muchas gracias, Mónica. Es verdaderamente impresionante lo que hemos logrado como países y como región. Pero también lo que impresiona mucho es la importancia de los retos que tenemos delante. Sobre todo, considerando que queremos decisiones más ambiciosas en la COP15 de biodiversidad que viene más tarde este año. Así que necesitamos seguir fuertes, unidos y apoyándonos como región. Ahora paso la palabra a Julia Miranda, presidenta adjunta a nivel global de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, para moderar nuestra mesa de diálogo. Julia, por favor. Muchísimas gracias, Claudio. Un saludo muy especial para el comisionado Aviña, para su organización y muy dirigido este tema por Mónica Álvarez. También un saludo muy especial para Peter van Lierop, que porque la FAO ha sido nuestro gran aliado durante tantos años, a Juliette Grundmann también, unos aliados fundamentales para el trabajo que se ha realizado en la región, a Matilde Cerabolo, porque la Unión Europea ha sido también el líder del apoyo a los países para lograr sus metas ambientales, y por supuesto a Roberto Troya, que ha desde WWF apoyado la región de manera sustancial para que cada uno de los países pueda lograr el trabajo en áreas protegidas. Un saludo a todos ellos porque son indiscutiblemente los aliados de este trabajo que estamos presentando el día de hoy. Y el panel, me enorgullece mucho ser la moderadora de este brillantísimo panel con el que empezamos un diálogo sobre estos temas de la región. La región latinoamericana y del Caribe tiene el gran privilegio de contar con la Red Parques y con la UICN, y por eso la representación de la UICN a cargo de Claudio Maretti como vicepresidente de Suramérica, de la oficina sur de la UICN, hacen un trabajo fantástico con los directores de áreas protegidas de la región, que están muy activamente participando en la Red Parques desde hace más de 50 años. Esta región, digamos, tiene ese privilegio que es el de poder trabajar en articulación con las cabezas de los sistemas de parques, con el apoyo de estas organizaciones maravillosas que ayudan a sacar adelante las metas, y además con la UICN, que nos lidera desde el punto de vista técnico. Entonces vamos a empezar con Carlos Manuel Rodríguez, muy respetado y admirado Carlos Manuel, porque es un privilegio tenerte hoy aquí con nosotros. Él se define como abogado de profesión, político de elección y conservacionista de corazón. Carlos Manuel fue elegido director ejecutivo y presidente nada menos que del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en junio del año 2020. El fondo, que recordemos todos, fue creado la víspera de la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro, para ayudar precisamente a los países a enfrentar los principales problemas ambientales del planeta. Durante 3 periodos
Carlos Manuel ha sido ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica. Duplicó el tamaño de los bosques de ese maravilloso país. Hizo que el sector eléctrico fuera 100% limpio y renovable, y además consolidó el sistema de parques nacionales de Costa Rica. Su claridad y su sabiduría son fruto indiscutiblemente de su brillante inteligencia y de tan excepcional experiencia. De manera que les recomiendo a todos que le pongan mucha atención a todo lo que Carlos Manuel pueda decirnos y orientarnos. Carlos Manuel, el informe en sus capítulos finales hace un llamado sobre la necesidad de mejorar las condiciones actuales de los sistemas de áreas protegidas para lograr proteger efectivamente la biodiversidad que tienen cada una de estas áreas. Por otro lado, la emergencia sanitaria de la actual pandemia ha tenido como consecuencia el recorte presupuestal del sector ambiental en la mayoría de los países de la región. Esta situación acentúa los retos que ya existían, como las amenazas a la seguridad del personal que acaba de mencionar Mónica en las áreas protegidas, y además la falta de recursos para poder realizar las actividades operativas indispensables, como el monitoreo, la vigilancia y la investigación de las mismas. Es decir, como región tenemos cada vez el mayor reto de área, una mayor área que tenemos que proteger en el territorio, pero además con recursos cada vez más limitados. Esperamos que se acuerde en la siguiente meta global, ojalá muy pronto, que el planeta pueda alcanzar el 30% del territorio protegido para el año 2030. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para trazar una ruta en Latinoamérica y el Caribe para poder alcanzar la meta internacional, reconociendo los enormes retos económicos que actualmente estamos enfrentando? Adelante, Carlos Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Un gran gusto estar con todos ustedes, a don Roberto Aviña, a Mónica, a todos los colegas de CONAP y también pues a todos los colegas de Red Parques. Muchas felicidades y un gran abrazo. Julia, usted se extralimitó en demasía en la introducción mía, ya que no fui yo el que dupliqué ni llegó a 100%. Yo participé de pequeños procesos políticos que generaron un proceso de país donde el país logró eso y me motiva a hacer esta aclaración, pero se lo agradezco muchísimo y de verdad que este tema pues es un tema que está en el puro centro de mi corazón y mi pasión por la conservación. Tres temas me parece que son sumamente importantes, Julia, que deberíamos considerar, porque esos tres temas los estoy viendo en el momento que estamos entrando al proceso del refinanciamiento del GEF. La semana pasada tuvimos la primera reunión de donantes del GEF. Duraremos un año en el refinanciamiento y tres cosas quisiera compartirles que veo que podrían ser grandes oportunidades de las cuales debemos capitalizar para poder sobreponernos de esos retos tan claros y precisos que usted nos comenta, Julia, y que podamos avanzar en esa agenda de conservación para el bienestar de la gente. Lo primero que quisiera decir es que tenemos el gran reto en nuestro sector de áreas protegidas y de parques que ver cómo salimos de tres esquemas que nos tienen claramente encasillados. Primero, muy posiblemente el financiamiento climático va a aumentar sustancialmente en el periodo 2021-2024, particularmente si somos exitosos en la COP26, y mucho de ese aumento en el financiamiento va a ser para la adaptación al cambio climático y la resiliencia. No hay la menor duda para mí de que nuestros sistemas de áreas silvestres protegidas son un seguro de vida contra el cambio climático. Si no tuviéramos las áreas silvestres protegidas donde las tenemos hoy, el impacto del cambio climático en
en vidas humanas, en infraestructura, en actividades económicas serían terriblemente amplias, pero nadie lo reconoce, ni nosotros mismos desde el sector de áreas protegidas y menos las autoridades de planificación y de finanzas de los gobiernos. El ministro de Finanzas de cada uno de nuestros gobiernos es llamado a las 3 de la mañana por el presidente de la República diciéndole: necesito en 2 horas tener un presupuesto extraordinario porque hubo un evento climático extremo y la tormenta destruyó carreteras, escuelas y hospitales. Y el ministro de Finanzas, de 3 de la mañana, cuando lo llama el presidente, a 8 de la mañana, tiene que tener un presupuesto. Y él solo ve el costo y no tiene ninguna información sobre cómo puede evitar ese costo reiterativo del impacto del evento climático, invirtiendo más y mejor en resiliencia y usando los corredores biológicos, las áreas silvestres protegidas públicas y privadas. Tenemos la gran oportunidad de poder accesar a recursos como nunca antes, si podemos llevar esa agenda del beneficio en resiliencia y en adaptación climática de nuestro sistema de áreas silvestres protegidas. Yo lo veo en Costa Rica. Costa Rica, como usted lo dice, Julia, duplicó el área de cobertura forestal, no necesariamente las áreas silvestres protegidas, pero sí el área de cobertura forestal. Y claro, todas esas áreas que se restauraron fuera de las áreas silvestres protegidas que tienen bosque, están protegidas legalmente, no con una categoría UICN, pero están dentro del programa de pago de servicios ambientales, por lo tanto, se garantiza esa condición de conservación a largo plazo. El haber duplicado la cantidad de bosques en Costa Rica nos ha hecho muchísimo más resiliente a los eventos extremos climáticos en Centroamérica. Si yo me comparo con Panamá, con Nicaragua, con Honduras, con Guatemala, con cualquier país. En noviembre tuvimos 2 huracanes tremendos en Centroamérica. Claro, golpearon más a Nicaragua y a Honduras, pero Costa Rica siempre sale mejor parado de los eventos climáticos extremos porque tiene más cobertura forestal. Entonces, esa es la primera tarea importante que tenemos que entender, y es que podemos accesar a esos recursos si podemos comprobar y demostrar las bondades en resiliencia y en adaptación al cambio climático de consolidar con una mejor gestión de manejo de las áreas silvestres protegidas, ampliar con todas las modalidades y seguir el esfuerzo de interconexión a través de los corredores biológicos. Los corredores biológicos nos van a dar esa resiliencia a todos los sectores. Ese es el primer tema que quería comentar. El segundo tema es que dentro de la Convención de Diversidad Biológica y en la aspiración a lograr, ojalá, un acuerdo en COP15 sobre el 30%, partimos de una premisa que es falsa, que bien no lo presenta este estudio, que bien no lo comentaba Mónica, y es que en la comunidad CBD seguimos creyendo que todo lo que tenemos bajo una categoría de áreas silvestres protegidas está bien, está sano, está balanceado, está bien manejado y tiene presupuesto. Pero la verdad es totalmente otra. 2/3 partes de nuestras áreas silvestres protegidas no tienen un plan de manejo, no tienen un funcionario y no tienen infraestructura. Y que aún lo anterior partimos de un hecho falso o una premisa no sustentada técnicamente de que ya tenemos ese 17% ahí. Ese 17% se está deforestando. Ese 17% hay ministros de energía y minería que piensan que para qué tener esa área protegida si tenemos una crisis económica y hay que sacar el petróleo y el oro. Eso es lo que tenemos. Ahí tenemos esa actividad minera ilegal, artesanal, intensa en el uso de mercurio. Entonces tenemos que verdaderamente llamar las cosas por su nombre y hacer ver que a la vez que nos movemos hacia un compromiso de un 30%, tenemos que verdaderamente consolidar. Y esa consolidación no se dará si no generamos mayor coherencia política en nuestros gobiernos, porque mucho de esa agresión o esa actividad ilegal o esa actividad perjudicial en nuestras áreas silvestres protegidas es producto de políticas sectoriales de nuestros propios gobiernos que piensan que hay otra actividad económica más rentable que la de conservación. Y ya los estudios abundan de que no es así. Por lo tanto, tenemos que, y puedo dar el ejemplo de Red Plus.
hablamos de crear un mecanismo global para pago de servicios de carbono y no metemos a las áreas silvestres protegidas, que son nuestros grandes reservorios de carbono, de que si no creamos un instrumento adicional al aporte de recursos públicos, no hay capacidad de manejo y no las ponemos ni siquiera nosotros mismos, los países, los gobiernos no las ponemos. Claro, posiblemente la frontera agrícola y donde tenemos esa línea de la deforestación es una gran prioridad, pero tenemos que poner en nuestros proyectos y estrategias Red Plus a las áreas silvestres protegidas como importantísimos elementos para ser compensados por los bancos de carbono y los servicios de fijación de carbono que dan ahí. Costa Rica acaba de recibir $60 millones por el Fondo Verde y está por recibir otro aporte similar de la facilidad de carbono forestal del Banco Mundial, en donde el tema de áreas protegidas está entrando poquito a poco, pero todavía nos falta muchísimo. Y podemos hablar Como me tema. toca moderar, te voy a dar un minuto más, tristemente, Okay. porque Y te oiría 2 horas más. El último tema, porque como usted sabe, Julia, yo me podría expandir muchísimo este tema, es el siguiente, el tema financiero. A toda esta información que este estudio nos da, tenemos que ponerle los números, los costos y los beneficios. Ya se ha hecho a nivel global, en varios estudios que se han hecho a lo largo del 2020, donde podemos tener con claridad cuál es el retorno e invertir en biodiversidad, cuál es el retorno, cuál es el costo y el beneficio del 30%. Ahora tenemos que hacerlo a nivel de nuestros países y a nivel de nuestra región, porque por más que le pongamos más plata al GEF, no va a ser suficiente. El GEF invierte solamente el 0.5% de los recursos globales que se invierten en biodiversidad, solo el 0.5%. Esos son $600 millones que el GEF invierte todos los años. La fuente más importante de financiamiento para conservación de biodiversidad, que es el 80% de lo que se invierte a nivel de planeta, son los gobiernos. Por lo tanto, es en el contexto de los gobiernos donde debemos hacer un esfuerzo para poder ayudarnos. Y el último punto, a nosotros en el GEF nos interesa muchísimo esta información económica. Nos interesa muchísimo saber cuál es el impacto de los recortes presupuestarios de los servicios de áreas silvestres protegidas para que en el refinanciamiento del GEF podamos ser una opción de ayuda, porque en estos momentos todos los servicios de áreas silvestres protegidas tienen dos problemas. Uno, que no hay turistas, y dos, que el presupuesto disminuye al no haber ingresos en el gobierno central y que tenemos recortes de un 20 hasta un 40%. El GEF necesita esta información para recaudar más recursos y para poder trabajar con los gobiernos en poder aportar los recursos mientras superamos esta crisis económica, esta recesión económica y que vamos hacia adelante. Así que pues pararía aquí, Julia. Porque muchas gracias, Carlos Manuel. Podremos escucharte nuevamente más adelante. Te he oído siempre ese mensaje a los gobiernos de que los gobiernos deben aprovechar el Global Environmental Facility, deben aprovechar la formulación de estos proyectos y los datos que este reporte consigue, contribuyen de manera muy importante a los gobiernos para lograr ese propósito. Muchas gracias, Carlos Manuel. Muchas gracias por tu respuesta amplia y generosa. Vamos a seguir con Bruno Monteferri. Voy a presentar a Bruno rápidamente. Él ha trabajado 15 años en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, apoyando la creación y gestión de áreas naturales protegidas y la promoción de un movimiento de conservación voluntaria en el Perú. Actualmente es director de Conservamos por Naturaleza y Gobernanza Marina en la SPDA. El informe muestra que tan solo un poco más de la mitad de las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe, bien nos lo decía Mónica, 5.237 áreas que equivalen al 57% de las reportadas en la base de datos mundial de áreas protegidas, son áreas públicas, cuya competencia de manejo es de los gobiernos en sus diferentes niveles, nacional, regional, local. El resto de las áreas reportadas son gestionadas con otros tipos de gobernanza. Por ejemplo, la gobernanza por parte de los particulares representa el 15%. También lo mencionaba Mónica, 1.408 áreas son de gobernanza privada. Sin embargo, el informe pone en evidencia que en la región actualmente hay hasta 4.000 de estas áreas privadas,
formalmente establecidas que cubren hasta 5 millones de hectáreas en 17 países. Esto es casi 3 veces más de lo reportado en la base de datos. Dada esta realidad, podemos ver que existe un reto enorme para lograr que se reporten todas las áreas protegidas privadas. Entonces yo quisiera preguntarle a Bruno, ¿qué debemos hacer como región y como sociedad para reconocer los diversos esquemas de gobernanza y darles operatividad? ¿Cuáles son esos retos de las áreas protegidas que están enfrentando sus dueños, sus operadores, para lograr ese reconocimiento? Bruno, 5 minutos, yo te aviso cuando estemos prontos a cumplir el tiempo. Gracias. Perfecto, Julia. Es un gusto estar con usted, estar además con personas como Carlos, que también es un buen amigo y que además para mí ha sido una inspiración en mi carrera, ¿no? Y agradezco y felicito a todo el equipo que ha logrado hacer este importante informe, que definitivamente nos ayuda muchísimo, y ver en esa pantalla además estas gráficas con el crecimiento, áreas protegidas. De verdad creo que vi el chat y toda la gente además comentando de lo que se ha logrado en red, ¿no? A nivel latinoamericano ha sido bastante bueno empezar la mañana de esta manera, ¿no? Sobre la pregunta que me haces, yo lo que primero que quería decir es, el informe destaca de manera muy importante el reto que significa no solamente crear y aumentar las áreas protegidas, pero también trabajar para mejorar la efectividad de las mismas y la representatividad de las mismas, ¿no? Yo una primera reflexión sobre eso es que he visto algunos casos en los que hay fundaciones en las que solo enfocan sus fondos a crear nuevas áreas protegidas y que de repente únicamente dan fondos para la gestión por el primer año o hasta los primeros 3 años. Y hoy algo que propongo es que, más allá de que hay muchas fundaciones y organizaciones gubernamentales que están trabajando por incrementar la representatividad y buscar crear áreas protegidas en lugares que todavía no están bien representados en los sistemas nacionales, de repente plantear la idea que por cada dólar que se quiere poner en una nueva área protegida, que piensen en dar un mismo dólar por un área creada, ¿no? Tener como una fórmula tipo lo que se ha hecho con zapatos TOMS, por ejemplo, pero pensando en biodiversidad, ¿no? No olvidarnos en ese momento de creación de lo que ustedes han resaltado de manera tan importante con este informe. Yendo ahora a la pregunta sobre las áreas bajo gestión privada, la segunda reflexión es que vivimos en un contexto en el que cada vez hay más competencia por los recursos, cada vez hay más competencia por el territorio. En Latinoamérica hemos pasado de ser 512 millones en el año 2000 a ser 630 millones en el año 2020, y la ONU calcula que la tasa de crecimiento va a ser de alrededor 18% desde ahora hasta el 2050. Entonces lo que estamos viendo en esta competencia se va a incrementar, y a la vez la población que tenemos en Latinoamérica, más allá de las crisis económicas ahora por la pandemia, la tendencia muestra que tiene cada vez mayor poder adquisitivo. Y ese mayor poder adquisitivo se traduce en mayor consumo, se traduce nuevamente en mayor consumo de recursos y en mayor competencia por la tierra. Y en este contexto, lo que va a generar es mayor dificultad para crear áreas protegidas. Y hablo de este contexto porque lo que hemos visto en el Perú, al menos, y cuando hemos hablado con diferentes compañeros que trabajan en estos temas a nivel latinoamericano, es que las áreas bajo gestión privada, algo que las caracteriza es la flexibilidad. Se les puede aplicar a contextos en donde ya hay propiedades o donde hay derechos otorgados, porque se basan en acuerdos con aquel que tiene esa propiedad o en acuerdos con aquel que tiene un derecho otorgado. Entonces, esa voluntariedad y lograr que quien tenga ese terreno decida de manera voluntaria dedicarlo a la conservación, es algo que pasa por estas conversaciones, por incentivar, por reconocer la importancia que estas personas y organizaciones pueden tener al manejar estas tierras, ¿no? O sea, a mí no me sorprendió cuando vi el informe, por ejemplo, que el crecimiento de las áreas protegidas bajo gobernanza de gobiernos haya crecido en 40% del 2015 al 2020, pero cuando vemos las cifras de las áreas bajo gobernanza privadas, vemos que han crecido en 140%, o sea, se han triplicado. Y eso sin incluir la información que, como bien se ha mencionado en el informe, está siendo subreportada, perdón, y podría significar que hay un crecimiento incluso de más de esta triplicación de los números, ¿no? Ahora, ¿cómo poder dar algunas ideas para que los gobiernos puedan
promover más y fortalecer estas herramientas. Yo voy a decir dos cosas en este momento, porque me quedan 2 minutos nomás. Y la primera es el reconocimiento y el involucramiento. Yo creo que algo que en mi experiencia me ha parecido sumamente importante es el rol que cumplen las áreas de gestión privadas para crear una cultura de conservación, para crear liderazgos locales. Yo a veces he escuchado a personas a las cuales además admiro, pero que le restan la importancia a las áreas bajo gestión privadas por la cantidad de hectáreas que protegen. Y es verdad que hay algunas áreas bajo gestión privadas que son pequeñas, pero también hay otras que son bastante grandes, como hemos visto en el caso chileno, con las tierras que compró la familia Tompkins, o en el Perú, con concesiones para conservación, que son de más de 150.000 hectáreas. Pero no podemos pensar únicamente en cuántas hectáreas protege. Tenemos que también pensar en las personas y las historias que crean, que están detrás, porque lo que hemos visto en la práctica es que esas personas se convierten en líderes locales, que luego son los que defienden y promueven a nivel de las políticas públicas locales que se apoye la creación de áreas protegidas públicas o se defiendan áreas protegidas existentes, como es el caso de Víctor Zambrano, que ha defendido, poniendo su vida en peligro, las áreas protegidas en Madre de Dios, como Tambopata, o vemos en el caso de Leida Rimarachín, que después de iniciar como una persona que tenía un área de conservación privada, decidió lanzarse al Congreso, o Eduardo Jackson, que en Oxapampa es una persona que decidió ser quien se enfrentaba a proyectos de infraestructura que estaban mal diseñados, que iban a generar deforestación. Entonces, para eso es clave el involucramiento de más personas a través de reconocimiento, a través de un apoyo constante y a través de orientación. Y voy a hablar un poco de la orientación y seguridad jurídica que se necesita como pasos importantes cuando me hagas la segunda pregunta, Julia, y para respetar los tiempos. Muchas gracias, excelente. Bueno, Carlos Manuel, quiero respetar tu agenda. Entiendo que debes salir en 5 minutos. Es correcto, doña Julia. Pues tenemos ahorita la pregunta para Araceli Jiménez, que es Sí, muy claro, importante claro. escucharla, Sí, pero sí. si tú quisieras dejar un mensaje final para quisiera darle el espacio, no interrumpir a Araceli. A ellos me pueden esperar un poquito más. Me encantaría oír a Araceli y después tal vez hacer un pequeño comentario de 2 minutos. Tan querido, muchas gracias. Entonces vamos a contarles, Araceli Jiménez es hija de una familia que ha vivido de los recursos del manglar. Araceli Jiménez es molusquera, costarricense y presidenta de una organización que se llama, dime Araceli si la pronuncia bien, Cupe Molus Chomes. Quita pon tu micrófono para que nos puedas contar bien la pronunciación de tu organización. Es una organización cooperativa que reúne cerca de 50 mujeres en su comunidad dedicadas al aprovechamiento sostenible de los moluscos. Es parte de la Red Marina de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida de Costa Rica. Como aparece en el informe, sabemos que la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida en Costa Rica, que tú representas, integra más de 22 comunidades pesqueras de pequeña escala, que tienen modelos de gobernanza compartida o comunitaria. Se estima además que los líderes en la red representan a más de 5,000 personas de las comunidades, cuya principal fuente de trabajo es la pesca artesanal a pequeña escala. Entonces, Araceli, cuéntanos cuáles han sido los obstáculos y lecciones aprendidas que han tenido ustedes como mujeres molusqueras para hacer un manejo sostenible del manglar y cómo lo mantienen sano y cómo se benefician de ese manglar sano y en buen estado de conservación. Adelante, Araceli, yo te cuento tu tiempo y escuchamos tu respuesta. Bueno, primero que nada, muy buenos días y muy agradecida a todas las personas que hicieron posible, ¿verdad? O estuvieron de acuerdo en que participara. Ya que soy una mujer molusquera, ¿verdad? Costarricense, que vivimos de los recursos de el mar y de los bosques, ¿verdad? Silvestres. Para nosotros las comunidades que vivimos cerca de las zonas protegidas, a veces se nos tiende muy difícil, ¿verdad? Vivir
en esos lugares, ya que no tenemos asegurados nuestros derechos en muchos sentidos, ¿verdad? También se nos hace, nosotras, Copemoluz Chomes, en este sentido, hemos realizado un plan de aprovechamiento participativo de moluscos, donde somos la única organización a nivel nacional de Costa Rica que poseemos con permiso de extracción de pianguas. Nuestra organización extrae 4 tipos de moluscos, que son almejas, mejillones, choras y la piangua. Nosotras todavía, ¿verdad? No hemos logrado que se nos hagan poder realizar el plan de aprovechamiento de las otras especies. También nosotros tratamos mucho de cuidar nuestros manglares, ya que nuestros manglares son nuestro lugar de trabajo. Hacemos jornadas de limpieza, jornadas de reforestación. Tratamos de tener manglares súper sanos, ya que es muy importante para nosotros porque es nuestro lugar de trabajo. Siempre lo he dicho que es tan importante el trabajo que realizamos nosotras como el trabajo que realizan un abogado, un ingeniero, que tenemos ese arraigo. Si bien es cierto, no todo ha sido, ¿verdad?, como color de rosa. Tenemos una empresa camaronera que tiene una concesión de hace muchos años, que opera de forma irregular, que drena el manglar, hace tala de manglar, y tenemos que convivir con eso, ¿verdad? Mientras nosotros tratamos de tener nuestros manglares sanos, esta empresa privada nos lo destruye. Y en muchas ocasiones se ve hasta atentada la integridad o la vida de las mismas personas, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Tener una vida digna, un trabajo digno, donde se reconozca en realidad el trabajo que nosotros estamos haciendo. Ha sido, Julia, una lucha muy grande. Yo siempre le digo a las chicas de nuestra cooperativa que en algún momento vamos a poder realizar, tener todos nuestros derechos, y vendrán otras luchas, pero nos quedan muchas interrogantes, ¿verdad? Como el por qué una empresa que trabaja de forma irregular quizás hasta tiene más derecho que nosotros, y nosotros que queremos hacer las cosas bien, como tener un negocio sostenible, ¿verdad? No podamos tener servicio tan siquiera de electricidad porque está en una zona protegida, ¿verdad? Entonces, y teniendo varios locales alrededor donde sí cuentan con electricidad, entonces a veces se nos queda como ese interrogante: ¿será el por ser mujeres, o será el por llevar la lucha, o por estar ahí, ¿verdad?, al pie del cañón en todo momento para luchar por la igualdad y por tener nuestros derechos y luchar por tener nuestra vida digna? Entonces, nosotras tratamos en la medida de lo posible de cuidar nuestro manglar, ¿verdad?, de tenerlo sano. De hecho, nuestro manglar aquí en Chomes, que es la comunidad donde yo vivo, es uno de los manglares más sanos de Costa Rica, ya que nosotros lo vivimos, lo chineamos, digámoslo así, ¿verdad?, para tenerlo sano. De hecho, otros molusqueros de otras comunidades vienen hasta nuestra comunidad a extraer, porque la riqueza en producto que hay en esta comunidad es muy grande por el cuidado que nosotros le hemos dado. Felicitaciones, Araceli. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo muy especial a todos los miembros de tu comunidad, a esas mujeres valientes que quieren hacer las cosas bien y que valoran la conservación del sitio donde trabajan. Y esa es la maravilla de este panel que tenemos hoy acá, que tenemos estas visiones tan diferentes en las cuales podemos ver la importancia
en todas ellas de estas áreas protegidas. Hay una siguiente pregunta y entonces le voy a dar la palabra a Carlos Manuel Rodríguez para que pueda manifestar su pensamiento antes de que yo formule la pregunta que seguramente ya él ha contestado desde antes y pueda salir tranquilamente a sus reuniones. Gracias, Carlos Manuel. Adelante. No, con mucho gusto, Julia. Un par de temas que es importante que quisiera que, como complemento a lo que pues, los anteriores panelistas comentaron, es que la conservación privada tiene que ser un buen negocio, y quiero montarme un poquito en las ideas que Bruno presentó. Tiene que ser un buen negocio. A mí me parece, con todo respeto a todos nuestros colegas, una barbaridad que 20 años después de estar hablando de pago de servicios ambientales no hemos hecho más que poquitas cosas en pocos países. Bolsa Foresta en el estado amazónico, CONAFOR en México haciendo PSA, Ecuador con sus proyectos de sociobosque, Costa Rica con su PSA, pero no hemos pasado a una política nacional, y tenemos los fondos de agua y tenemos un montón de instrumentos financieros interesantes, pero no hemos pasado a una política nacional donde establezcamos un mecanismo financiero para que aquellos que hacen la conservación privada reciben una compensación financiera por los servicios que ellos brindan, no del gobierno central, sino de los usuarios, porque es el caso de Sociobosque y CONAFOR y el mismo Bolsa Foresta. Si nosotros ponemos al Estado a pagar, pues al final se convierte en un subsidio, porque el beneficiario de que le fijen su huella de carbono, o el que use el agua, o el que use la biodiversidad, tiene que pagar por eso. El caso costarricense es muy interesante. El pago de servicios ambientales genera 32 millones de dólares que se invierten todos los años en pagos para conservación privada. Si no hubiéramos duplicado la cobertura forestal. No fue que duplicamos las áreas silvestres protegidas, duplicamos la cobertura forestal porque el conservar bosques o restaurar áreas degradadas es más rentable que tener ganadería. Es mucho más rentable. Tarcisio nos hace una pregunta muy buena aquí también que tiene que ver con esto. Entonces, no puede ser, la conservación privada no puede ser un autoflagelamiento económico al dueño de la tierra. Porque la gente tiene que vivir y que tiene que comentar, y Bruno lo comentó muy bien. Entonces, mi punto es que ya debemos dar un paso a tener políticas nacionales donde el pago de servicios ambientales sea algo importante. Y si lo hacemos, vamos preparando a nuestros países a ese futuro mercado mundial de carbono forestal, el REDD+. Entonces, haciendo los pagos, consolidando el marco jurídico normativo del PSA, vamos ligando con una falla del mercado, vamos consolidando conservación desde el sector privado y vamos generando ingresos de la conservación, y vamos a tener a mucha gente defendiendo los bosques y la biodiversidad porque tiene mucho sentido económico. Para mí, la autopista para llegar al corazón de las personas es por el bolsillo. Eso lo entendí yo hace muchos años. Uno le entra al corazón por el bolsillo. Y así funciona el sector privado, y creo que me parece muy importante. Y lo segundo es que en estos momentos que la pandemia nos ha afectado tantísimo, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que en la comunidad, en la opinión pública y particularmente en los decisores de la política pública económica, reconozcan que el capital natural, entiéndase, nuestras áreas silvestres protegidas, son un seguro de vida para las siguientes pandemias. O sea, el que está pensando que esta pandemia termina este año y pasarán 100 años para que venga la siguiente pandemia, no sabe de los riesgos que tenemos. Y la próxima pandemia está a la vuelta de la esquina, y podemos tener una próxima pandemia encima de esta pandemia, y la cosa se pone bastante complicada y no vamos a salir de la misma. Y la pandemia no es porque alguien en Asia se comió un pangolín o se comió un murciélago. La pandemia es esta relación disfuncional que tenemos los seres humanos con el sistema natural, y que las áreas silvestres protegidas son un seguro de vida para nosotros. Es difícil, muy complejo el que podamos dar ese paso, pero estudios como este tienen que subrayar
ese elemento fundamental. Con esto quisiera pues concluir mi intervención, agradecer a todos pues la oportunidad y la participación y pues felicitarlos por el magnífico trabajo que han hecho a lo largo de este reporte y este estudio que hicieron. Muy amable, Julia. Muchísimas gracias, Carlos Manuel. Muy importantes observaciones. Sí necesitamos el pago por servicios ambientales, pero ¿de dónde deben venir los recursos? ¿Deben venir como subsidio del Estado o debemos reglamentar este pago por servicios ambientales a quienes hacen una conservación generosa de sus áreas, que es fundamental para los países? O si debemos reglamentarla para que quienes se benefician de esos servicios ambientales de estas áreas protegidas que tienen los particulares contribuyan para ese pago. Muchas gracias, Carlos Manuel. Muy valioso. Mire, doña Julia, ¿cómo lo financiamos? Permítame. Todo el que usa combustible fósil está contaminando. Todo el que tiene un sistema agroforestal, una plantación forestal o un bosque, le está dando un servicio de fijación de carbono gratis. Cobremos al que contamina. La nueva economía tiene que ser una economía que ayude a hacer una transición de la carga tributaria del que paga impuestos. Hoy todos nosotros pagamos impuestos por cosas buenas que hacemos, por el ingreso, por la renta, por la propiedad, por las transacciones, y no gravamos lo malo que hacemos. Entonces, que tenemos que hacer una transición hacia gravar a aquellos que contaminan. Aquellos que usan el agua tienen que pagar el valor real del servicio, no solamente el costo de la infraestructura, de la toma de agua para que me llegue agua a mi industria o a mi finca o a mi casa. Tengo que pagar por el agua, por el por el H2O. Y eso es fiscalmente viable. Se requiere visión política, pero podemos generar esquemas que nos harían ser resilientes a las crisis fiscales de los gobiernos, porque si hacemos un PCA que depende del gobierno central, en la primera crisis fiscal se acaba. Entonces, esas son experiencias que me parece que son interesantes que deberíamos comentar. Muy importantes, Carlos Manuel, y en este momento en Colombia se está tramitando una reforma tributaria, de manera que estas ideas llegarían de manera muy oportuna a nuestro Congreso de la República. Te agradezco inmensamente esta participación y todas las ideas y luces que nos das. Gracias, Carlos Manuel. Bueno, entonces continuamos. Para continuar con la pregunta que sigue, que tiene mucho que ver con lo que acaba de hablar Carlos Manuel y con lo que ha hablado, por supuesto, también Bruno y Araceli, porque el informe nos muestra que si bien la región cumplió con creces la meta de Aichi para el 2020 en cuanto a extensión del territorio, sí nos quedaron faltando cosas supremamente importantes que tienen que acompañar las declaratorias de nuevas áreas protegidas, como es la efectividad del manejo, la conectividad de las áreas, el fortalecimiento de los esquemas de gobernanza y contribuir más en las decisiones a la representatividad de los ecosistemas a la hora de declarar esas áreas protegidas. Lo mismo que el fortalecimiento a los gobiernos para que puedan reportar a los gobiernos y a la sociedad civil, como acabamos de escuchar, para que puedan reportar adecuadamente y tengamos la fotografía más precisa posible sobre el estado de la cuestión en nuestra región. Entonces, quiero preguntarle a Bruno, desde su visión, ¿qué piensa que cómo podríamos lograr esa ampliación al 30%, que de todas maneras sabemos que debemos ampliar esta área al 30%, y al mismo tiempo superar estos retos que acabamos de mencionar, que es lo que faltaría, además de la declaratoria de las áreas, cumplir la meta completa con todos estos otros aspectos fundamentales para lograr una conservación efectiva en nuestras áreas protegidas? Adelante, Bruno. Gracias, Julia. Mira, sumando lo que mencionó Araceli, ¿no? Y pensando en temas de promoción, porque en la primera parte hablé más del tema del reconocimiento, que para mí es sumamente importante, pero tiene que haber un tema de promoción, tienen que haber incentivos concretos. Y lo primero que hemos visto en experiencias es que tener reglas claras
tener un marco legal que dé seguridad jurídica es crítico. O sea, cuando en Perú, por ejemplo, viene una empresa grande, minera, o que quiere invertir en hidrocarburos, se les da hasta contratos ley, que les fijan precios determinados que van a pagar de acá a 10 años. Pero eso no ocurre muchas veces cuando alguien quiere invertir en conservación, porque lo que hay en conservación es una inversión. Eso es importantísimo y parece clave lo que ha mencionado también Carlos Manuel en su exposición previa, ¿no? Entonces, por un lado está el tema del marco legal, que dé seguridad jurídica, que dé reglas claras, pero también hay un tema de orientación. Muchas personas llegan a buscarnos a la SPDA para preguntarnos, quiero trabajar, quiero tener una tierra donde conservo, ¿dónde la debo de comprar? O sea, no es que el Estado o en Latinoamérica tengamos como que mapas muy concretos que lleguen, o sea, los tenemos nosotros, porque trabajamos en conservación, pero el ciudadano que quiere recién involucrarse no tiene de manera de fácil acceso cuáles son los sitios donde debería de comprar, y no hay tampoco a veces una promoción desde el Estado para facilitar la entrega de tierras, ya sea en concesión o para titulación, en esos sitios, siempre y cuando se comprometa a realizar actividades de conservación. O sea, creo que ahí sí tenemos que tener una estrategia de mayor fuerza, digamos, más efectiva en términos de adjudicar ciertas áreas, siempre y cuando los ciudadanos, en este caso hablando de áreas bajo gestión privadas, se comprometan también a cuidarlas, ¿no? Entonces, de esa manera creo que se puede ayudar mucho en términos de conectividad, y hay muchos ejemplos donde las áreas bajo gestión privadas, o de repente también herramientas que pueden ser dadas de las municipalidades, puedan ayudar a temas de conectividad y lograr cubrir también áreas que no están bien representadas. Lo segundo es que algo que yo agradezco de trabajar en una organización con muchos abogados ambientales que piensan fuera de la caja, es que las normas no están escritas en piedra. A veces escuchas a personas que dicen, no, la ley no te permite eso. Bueno, hay que cambiar la ley. Para eso está la ley hecha. Está hecha para justamente ver cuáles son los retos que necesitamos, y tenemos que lograr también ver más allá de lo que nos dicen las normas actuales. Entonces, hay que pensar de manera creativa en nuevas herramientas. Lo vi a Pedro Solano escribiendo en el chat. Pedro fue parte de un grupo de trabajo que lograron crear una figura que son las concesiones para conservación y ecoturismo en el Perú, que han logrado que se otorguen más de 1.5 millones de hectáreas, o sea, un tercio del tamaño de Costa Rica casi, solamente a iniciativas de conservación. Entonces, y ahora ya las tenemos en Brasil, las tenemos en Indonesia. En Perú, un grupo de tablistas logró que se apruebe una ley que se llama la Ley de Rompientes, que allá en el año 2000 le dio derechos a la naturaleza, cuando todavía no se discutían muchos estos conceptos, y ahora, gracias a esos esfuerzos, tenemos en el Perú 33 olas protegidas para hacer surf. Entonces, tenemos que pensar fuera, además de las modalidades de áreas protegidas, y ver cómo involucramos, como decía Claudio Maretti, a otros sectores. Yo creo que ahora deberíamos de pensar en nuevas herramientas que no estén solamente basadas en la protección de la biodiversidad. Pienso en trabajar con los ministerios de educación para crear áreas protegidas cuyo rol principal sea la educación ambiental. De repente van a ser áreas que estén más cerca de las ciudades, son áreas urbanas, pero que es donde podemos pasar rápidamente. De repente hay que tener herramientas específicas para playas, o donde haces un uso más recreativo, o lugares donde las personas realizan deportes basados en la naturaleza, como el kayak, el rafting, o de repente la escalada en roca, pero que llegas a ciertos grupos que están interesados en conservar, pero que no tienen una herramienta que les permite protegerla, el sitio donde lo realizan, pero el ecosistema que rodea el ámbito de la práctica, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en nuevas herramientas de manera creativa, pero también hay que pensar en incentivos. Uno de los casos que a mí siempre me ha parecido fenomenal ha sido el de Costa Rica, que ya lo explicó bastante bien Carlos Manuel, pero en Brasil se tiene también esta figura del ICMS ecológico, donde el Estado federal recoge el IGB, el impuesto digamos, selectivo al consumo, y lo reparte a los estados, pero establece criterios a los estados para que le den más cantidad de esos recursos a las municipalidades que incrementan la cobertura de áreas protegidas o que mejoran su efectividad. Entonces hay un incentivo ya instaurado en el Estado que permite que justamente los municipios sean los partners de aquellos que quieran conservar, porque no lo ven como algo negativo, lo ven como algo que van a permitirles recibir más fondos. En ese mismo sentido, creo que tenemos que aprender mucho de las leyes que se han dado en Estados Unidos y en otros países también europeos, donde se fomentan las donaciones para la conservación. En Latinoamérica siento que todavía no tenemos una cultura de filantropía tan establecida, y tampoco hay esa cultura de filantropía establecida para el individuo. A veces sí hay algunas medidas para organizaciones o empresas, todavía algunas incipientes,
pero no es que tú de manera individual le dediques $50 o soles o pesos a la conservación y las puedas deducir fácilmente en los sistemas contables. Entonces, esa serie de incentivos hay que verlos en todos los aspectos, pero especialmente en el sector público, diría yo. Hasta ahora hay muchas barreras en algunos gobiernos donde dicen que no pueden destinar fondos públicos a áreas bajo gestión privadas porque son tierras privadas. Pero sin embargo, lo que hace el privado en esas áreas es coadyuvar a que se dé un servicio ecosistémico que beneficie a la población, que beneficie al país. Entonces tenemos que cambiar esa lógica para quitar esas barreras. Yo creo que esos serían algunos de los elementos que podrían ayudar a destrabar y a promover de manera más amplia estas áreas, estas reservas privadas, y como dice Pedro Solano siempre, que nos hace reír con pena, que las áreas de conservación privadas no sean áreas que son privadas porque están privadas de todo tipo de incentivo. Así que a seguir con optimismo, que juntos podemos seguir haciendo estos impactos bastante significativos. Gracias. Gracias, Bruno. Excelentes ideas que yo creo que debemos tomar. Red Parques es precisamente eso, es esa red de gobiernos y de directores de áreas protegidas que comparten experiencias exitosas para poder avanzar. Entonces, llega en un momento muy importante porque nos estimula a seguir trabajando desde la UICN, con los gobiernos, con la Red Parques, para poder lograr apoyar a los gobiernos a que tomen las decisiones correctas para facilitar que se maneje mejor los recursos para las áreas protegidas públicas y privadas. Bueno, la misma pregunta para Araceli. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo podría ser ese apoyo para que reciban comunidades como las de ustedes para llenar esos vacíos que presentamos en áreas protegidas y que ustedes puedan, como bien lo decías tú, vivir dignamente de un oficio hermoso que es el del cuidado del manglar y el aprovechamiento de la riqueza natural y esos servicios ambientales que ofrece este manglar? Gracias, Araceli. Adelante, tienes la palabra. Nosotros pensamos que, ¿verdad?, la conservación de las áreas protegidas debe darse en un contexto de respeto hacia los derechos humanos. También la conservación con la gente. Nosotros estamos sujetas a los derechos, ¿verdad?, de nuestros lugares de trabajo. Creemos que las decisiones deben ser decisiones compartidas, que se debe tomar muy en cuenta a las personas que vivimos en las comunidades, ya que nosotras no somos o nosotros no atentamos, ¿verdad?, a la biodiversidad de nuestros manglares o de los territorios indígenas, sino que somos conocedores del mismo. ¿Quién más que nosotros para saber el estado de nuestros manglares, de nuestros territorios? También no podemos, digamos, para tener un 30%, el primer paso que se debe hacer es que los gobiernos deben de reconocer el aporte de la conservación, no vernos como una amenaza, sino como conocedores de ella misma. Y aparte de estos esfuerzos de conservación, reconocer que las comunidades y los pueblos indígenas tenemos culturas totalmente diferentes, que tenemos también el derecho a la tenencia de la tierra, ¿verdad?, que es muy importante. Que no nos pongan o que no nos quieran cambiar como nuestro trabajo, sino que estas actividades que nosotros hacemos se dignifique, que este trabajo tan bello y tan importante que se hace en las costas como en los territorios sea dignificado y que podamos tener los derechos que tanto se han buscado. O sea, no podemos hablar de conservación si no hay conservación con la gente. Gracias. Qué observaciones tan importantes, Araceli, y qué sabias para tenerlas en cuenta y para esperar que con el
con el enfoque que tengamos de aquí en adelante, fortaleciendo nuestra gestión en las áreas, ese sea el espíritu que prime en el trabajo en nuestras áreas protegidas. Has hablado con enorme sabiduría. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu presencia acá, tus palabras, lo mismo que a Bruno. Y entonces, bueno, este panel maravilloso ya completa el tiempo de su diálogo. Ojalá lo repitamos pronto. Les agradezco inmensamente y le doy la palabra a Claudio Maretti para que continúe la ceremonia. Gracias. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias, Julia, y a nuestros panelistas por ese diálogo de alta calidad. Este diálogo es un recordatorio más de que la única fórmula para la conservación efectiva es el trabajo colaborativo. Ahora, para cerrar, paso la palabra a Diego Jufe Viñole, oficial senior del Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o ONU Ambiente. Adelante, Diego, por favor. Muchas gracias, Claudio. Esto está siendo un evento increíble, me lo estoy pasando muy bien. Estimados colegas, donde quiera que estéis, buenos días. Soy Diego Jufe Viñoli, trabajo en el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de Naciones Unidas y soy miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Un poco sobre nuestro centro. Es un centro global con más de 100 expertos en biodiversidad y trabajamos con gobiernos, empresas, ONGs e instituciones de investigación para poner la naturaleza en el centro de la toma de decisiones y estimular un cambio positivo. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores por invitarme a cerrar el evento, especialmente gracias al equipo de coordinación, y voy a decir sus nombres: Mónica Álvarez Malvido, Cristina Lázaro, Xavi Del Amo, Renata Cau, Paula Bueno, Carolina Sofroni, Claudio Maretti, Felipe Guerra. Ellos han hecho el trabajo duro de cada día y sin ellos no habría un informe. También gracias a todos los autores que han participado de forma voluntaria en este esfuerzo. Sin ellos tampoco hubiera sido posible este informe. Y finalmente gracias a todos los panelistas de hoy que han sido excelentes. Este es el primer informe que ha sido liderado a nivel regional, brillantemente coordinado por la Red Parques. Y es un informe innovador. Lo veo como innovador porque es un enfoque altamente colaborativo. Es el 6º informe de Planeta Protegido. Desde el 2012 ha habido 3 globales. En mayo de este año lanzaremos el 4º global, 2 regionales y 1 nacional, siendo uno de los 2 este. Estos informes desde sus orígenes pretenden ser muy colaborativos, pero este es el que más, porque tiene 58 autores expertos, como ha dicho Mónica, y numerosos casos de estudio que le dan vida al informe. Y para mí tiene especial importancia porque es un informe a nivel regional para toda Latinoamérica y el Caribe. O sea que más allá de que es un grupo de países, esto es un esfuerzo continental, por decirlo así. El proyecto ha permitido actualizar las bases de datos de áreas protegidas, lo cual va a ayudar en la toma de decisiones a nivel regional y nacional. Y es un proceso que debe seguir y para el cual en nuestro centro estamos comprometidos en nuestro rol de ayudar a compilar esos datos, que como hemos comentado hoy, faltan todavía por compilar muchos datos. Nuestra iniciativa Planeta Protegido ha tenido un rol importante hasta ahora en el monitoreo de las metas de Aichi y esperamos que siga siendo así, pero también para el seguimiento de las metas de desarrollo sostenible. Y este seguimiento va a adquirir una especial relevancia. Como todos sabemos, este año... ¿Sí? Sigo hablando. Sí. Este año... Sí, por favor. Sí, Siga. este año se va a acordar la agenda post-2020 para la Convención de Diversidad Biológica, que por todos los gobiernos. Esta agenda va a ser más ambiciosa, va a buscar un énfasis en la implementación y en el seguimiento de las metas y en mejorar la transparencia comunicando el progreso hacia las mismas. Así que en los próximos años van a cobrar mucha importancia la buena recogida de datos. Y como hemos hablado hoy, sistemas de manejo que no cumplen estrictamente con la definición de áreas protegidas van a ser muy importantes. Ejemplos de estos son las llamadas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, las OMEC, o como hemos hablado ampliamente hoy, los territorios o áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales, los TICA. Y sabemos que a partir de ahora estamos todos hablando de áreas conservadas y protegidas, no solo áreas protegidas, para reflejar esta diversidad. O sea que para mí este informe es una foto en el tiempo del estatus de nuestra red de áreas protegidas y conservadas en Latinoamérica
y estoy convencido que es solo el principio. A partir de ahora, tenemos que trabajar todos juntos en muchos aspectos para mejorar este sistema, como hemos hablado hoy. Esto incluye áreas protegidas públicas, privadas, manejadas por comunidades locales o una combinación de los mismos. En Latinoamérica, como dijo Mónica, hemos cumplido o incluso superado los objetivos de cobertura terrestre y marina, pero eso es solo una parte de la historia. Como sabemos todos, el área es la cantidad, pero debemos mirar también la calidad. Y en este sentido, la efectividad en el manejo, una gobernanza adecuada y justa, representatividad ecológica son muy importantes atributos de ese área. O sea, que necesitamos más y mejor. Y también es importante mantener lo que tenemos, y para ello no debemos olvidar que en muchos casos en Latinoamérica y en el mundo, muchas áreas protegidas son reducidas, descatalogadas o se les quita el apoyo financiero que tenían antes. Para Latinoamérica y el Caribe, el reconocimiento y el respeto a la variedad de las áreas manejadas por pueblos indígenas y comunidades locales, como hemos visto hoy, es muy importante. La identificación de las OMEC va a ser un trabajo importante en los próximos años, así como mejorar la conectividad económica a través de protección o restauración a nivel paisajístico. Y para ello necesitamos, como dijo Carlos Manuel Rodríguez, incentivos financieros y políticos adecuados por parte del sector público y privado. Si fuéramos capaces de demostrar y reconocer mejor los beneficios de las áreas protegidas, como resiliencia al cambio climático, amortiguación de desastres naturales, provisión de numerosos servicios a las comunidades, podríamos llegar ahí. Como han dicho varios colegas hoy, si esto se da en unos años, tal vez volvamos a vernos y celebraremos el progreso conseguido, y algunos dirán, ese informe rompedor del 2021 empezó un proceso que continúa. Así que, estimados colegas, nos queda trabajar juntos para conseguir esos objetivos, para un mejor manejo de las áreas protegidas de toda forma y color, para la naturaleza y para la gente. Y me ha encantado la última frase de Araceli, y es con la que quiero acabar, porque la conservación es un esfuerzo que precisa colaboración. Así que ella ha dicho, no podemos hablar de conservación si no hacemos conservación con la gente. Así que muchas gracias de nuevo y les saludo y espero que tengan un buen día. Muchas gracias, Diego. Al finalizar, es importante recordar el valor del esfuerzo colaborativo, no solo del informe, sino de la gestión de las áreas protegidas y conservadas y sus sistemas. Necesitamos reconocer la diversidad de actores sociales que colaboran con sus éxitos, no solo en los tipos de gobernanza, sino en todo tipo de contribución. Eso es representado con las nuevas palabras que empezamos a utilizar, por lo menos desde el Congreso Regional: conservación colaborativa. Las áreas protegidas son el mejor mecanismo para conservación de la naturaleza, las cuales tienen que ser aliadas de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y locales. Y son también el mejor mecanismo para el acceso de la sociedad a los beneficios de la naturaleza. Pero hay que recordar que ni siquiera medimos la equidad en la gestión de esos sistemas, lo que sería importantísimo para garantizar a toda la gente esos derechos. Este informe representa una continuación de otros esfuerzos regionales, como el tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, la Alianza Alfa 2020 para el fortalecimiento de las áreas protegidas de nuestra región para el alcance de la meta H11, la celebración del Día de las Áreas Protegidas y Conservadas de Latinoamérica y el Caribe, entre otros. Así como también esperamos sea una buena antelación de los esfuerzos de nuestra región para buenas decisiones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, más tarde este año, en junio. Y esperamos también una nueva alianza, una Alfa 2030. Al nombre del Comité Coordinador del Informe, liderado por Mónica Álvarez, en representación de Red Parques, me gustaría agradecer mucho a todas las personas y organizaciones que coordinaron, contribuyeron o apoyaron el esfuerzo para lograr este informe, tan esperado por nosotros hace varios años. En particular, agradecemos a toda la Red Parques con la coordinación general del informe y al WCMC, el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación, con la base de datos, pero ambos también con contribuciones al contenido. Agradecer también a otras organizaciones socias
a los autores que son los responsables mayores por el contenido, a las otras organizaciones, los donantes y de apoyo, y todas y todos que han contribuido. Muchas gracias y cuídense mucho.